Hola Giorgio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Afortunadamente bien, cuidándonos, que es muy importante en este minuto para toda la población, inclusive los más necesitados. En ese sentido me encontré con un artículo a que me parece importante mencionarlo, a que tiene que ver con una persona, Sara, que habla lo siguiente, que a lo mejor a veces es importante ofrecer al paciente una muerte digna. Y estoy muy de acuerdo con eso. Hace muchos años atrás, por lo menos unos 30 y tantos años atrás, me tocó, me gané una beca y empezamos a hacer investigaciones sobre justamente el trato médico-paciente. Y ahí en ese entonces había un encarnizamiento con el paciente, que había toda una cosa, el paciente que agotar con todos los medios para que no se muera. Y eso hoy día, gracias a Dios, ha cambiado. Tú no puedes tenerlo lleno de máquinas, hay que dejarlo que muera en paz. Ahí también se creó una cosa importante para que la gente sepa. Hoy día, la persona que va a ser hospitalizada, también según la edad que tenga, la enfermedad que tenga, tiene más o menos prioridad. Y eso ya hay un código de cómo se está manejando eso, incluso de forma matemática. Eso quería mencionarlo. Y la otra cosa que me llamó la atención es lo siguiente, un artículo muy interesante. Dice aquí este hombre, José Rodrigo Elizondo, dice, los bárbaros llegaron ya, lo cual nos deja ser pensando un poco de la forma destructiva y todo que se están haciendo, inclusive algo que me llamó la atención, y vamos a conversarlo largamente contigo, cómo que se quiere pasar por el aro la Constitución, con tal de sacar algunos proyectos porque les gusta alguna parlamentaria en particular. Yo sé que tú en ese sentido manejas mucho mejor que yo, pero han aparecido cifras que a mí me parecieron muy importantes de pensarla, esto del 10%. Por favor, quiero que tú me introduzcas más en el tema. Con respecto al primer tema que planteaste, de un morir digno, y que toda persona, sobre todo si arrastra una enfermedad terminal, y aún así la conectan y no dejan que la persona se vaya, o sea, en el fondo la están haciendo vivir artificialmente, es de una crueldad salvaje, y me toca muy de cerca porque tengo a una persona muy cercana a mí en esas condiciones, y efectivamente no puede morir dignamente y lo están haciendo vivir artificialmente. Por lo tanto, me llegó mucho el tema, y es un tema que deberíamos más adelante, una vez que todas estas urgencias que está viviendo el país se disipen un poco, podríamos nosotros conversar ese tema más largamente. Ahora, con respecto a tu segundo tema, es verdad. No sé si tú me puedes permitir un minuto para hacer un pequeño desarrollo con respecto a un tema que me tiene muy angustiado y muy preocupado, y le podemos dar continuidad, porque esta es una de las urgencias, desafortunadamente, a la cual nos están llevando nuestros políticos. Porque tú sabes, Giorgio, que con el retiro del 10% de los fondos de la AFP, 8 de cada 10 chilenos sacarán menos de 600.000 pesos. ¿Sabes, Giorgio, qué ofrece el gobierno? Transferencias directas, que no tendrán que devolver por 650.000 pesos. O sea, es más de los 600.000 pesos, más un préstamo por 1.950.000 pesos en condiciones extremadamente favorables, Giorgio. ¿Para no perjudicar qué? En el fondo, para no perjudicar la jubilación de las personas. Si las AFP, para que tú sepas, venden masivamente estas acciones y las liquidan, y así también liquidan los bonos para poder pagar este 10%, obviamente las acciones, por la ley de oferta y demanda, bajarán. Es decir, si un cotizante tenía 40 millones de pesos, Giorgio, y se venden las acciones, independientemente si saca o no el 10%, su capital, o sea, toda la plata que ahorró durante todos los años de cotización va a bajar a la mitad. Si tenía 40 millones de pesos, va a tener 20 millones de pesos. Y con respecto a los 20 millones de pesos, le van a hacer el cálculo de su jubilación. Y no son plata de la AFP, son plata ¿de quién? De las personas que cotizaron. Por eso se llama sistema individual de capitalización, porque es plata de las personas, no es de la AFP, como han hecho creer muchos políticos de izquierda mentirosos, porque hoy día, como al nivel que llegó la situación, hay que decir las cosas por su nombre. Son políticos mentirosos. Si esa capitalización tenía un valor de 40 millones de pesos, imagínense lo que significaría, que es dramático, jubilar con un fondo de 20 millones de pesos. O sea, es grave.
Si las AFP liquidan masivamente cerca de los 30.000 millones de dólares, Giorgio, que están en acciones y bonos de empresas, van a generar que muchas de estas empresas además quiebren. Y si quiebran, van a generar miles de desempleados. Es bueno explicar que con esto ya estoy terminando, Giorgito, no te quiero quitar tiempo, pero es bueno que la gente entienda un poco a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las formas que tiene una empresa para financiarse? Básicamente tres formas. Una, ir al banco a pedir plata. La otra es emisión de deuda a través de bonos. Y la otra es vender parte de su propiedad a través de la venta de acciones, ¿cierto? Para que la gente entienda lo que es un bono, y aquí voy a tocar un ejemplo que a ti te va a llegar muy de cerca porque tú fuiste amigo, ¿ya? Y tu papá también, de Anacleto Angelini. ¿Es así o no? Doña Copec, tú lo conociste a Anacleto, ¿no? A don Anacleto. Bueno, esta empresa, que es gigantesca, está metida en el área de energía, pesca, agricultura, forestal, combustible, minería, etc. Ellos emiten bonos. ¿Tú entiendes más o menos lo que es un bono para explicarlo o lo tienes claro? Claro. Por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, emite deuda. ¿Cómo? Con un bono. Te dice, mira, Giorgio, yo te voy a pagar a ti el 5,8% anual en dólares si tú me compras el bono. ¿Qué hacen las AFP? Van y compran ese bono. Entonces, al comprar ese bono, el cotizante, ¿cierto?, se está metiendo en negocio agrícola, forestal, de combustible, está diversificando su riesgo. ¿Qué ocurre si esta compra se hace en miles de empresas a nivel nacional y a nivel internacional? Por supuesto, uno ingresa a un círculo virtuoso de generación de recursos. Es por eso que desde que se inició el sistema, la rentabilidad de ha sido de UF más 8 anual. Hoy día ningún instrumento te lo da. Eso hoy día claramente lo quieren destruir. Ahora, ¿qué va a pasar si la AFP tienen que liquidar masivamente estos 30.000 millones de dólares? Es grave, es tremendo, porque se va a producir una debacle. Por supuesto, esta debacle significa que el modelo neoliberal que ha dado tanta prosperidad a este país, está demostrado por cifras, esto no es ideológico, va a morir. ¿Y quién se va a tener que hacer cargo? Y con esto estoy terminando ya, Giorgito. ¿Quién se va a tener que hacer cargo de la jubilación de las personas? Un sistema de reparto fracasado en todo el mundo, el Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a decir, ¿sabes qué? Usted, señor empresario, tiene que pagar mucho más impuestos. Nos resta competitividad. ¿Es así o no? Sí. ¿Qué pasó en Argentina? Los Kirchner se robaron la plata de los cotizantes. Y hoy día, 8 millones de personas que generan recursos, Giorgio, tienen que mantener a 20 millones de personas. Es insostenible, es empobrecerse y es en la línea de la izquierda internacional. Y de hecho, el presidente Fernández, que lo hemos conversado, que la promesa de campaña fue: los voy a empobrecer. Y eso lo está logrando a plenitud. Gracias por permitirme desahogarme, explicar un poco de qué se trata este asunto para que podamos seguir discutiendo. Por favor, Giorgio. Yo creo que es necesario lo que tú dijiste. Yo además pensé, porque tal vez mi papá era hombre de negocio, me recordé lo siguiente. Él decía, bueno, cuando tú vendes muchas acciones, estas bajan de valor. Por lo tanto, si empiezan a vender vacaciones para hacer plata, ¿cierto? Las acciones van a bajar. Y después esa plata, entonces, lo que tú dices, se va a disminuir el día de mañana. A mí, en un momento determinado, sin ser economista, ni mucho menos, pero haciendo cálculos nada más, pues cálculos que son simple matemática y calcular un poco el porcentaje de lo que pasa, lo que significa la desvalorización de la moneda, lo que significa el tema de la inflación, un montón de esas cosas. Y dije, oye, pero aquí, ¿qué va a pasar con la función de la ISAPRE a futuro? ¿No van a quebrar? Es un poco la intención que tiene, aunque diga que no, pero es verdad, la quiere reventar y que todo sea de alguna manera manejado por el Estado. El problema está en lo que tú dijiste. ¿Qué va a pasar en unos años más cuando esas personas que retiraron el 10% quieren la pensión? Va a ser una pensión mucho más baja, aunque la hayan calculado mal hoy día. Yo vi un día un ejercicio en la pizarra que hicieron la televisión y dije, no, pues esa cosa no es así como la están mostrando. Pues además, parece que hay gente que muestra cosas sin tener conocimiento mínimo, básico, como para poder hacer un buen cálculo.
Entonces yo pensé para mí adentro, y mi señora me dijo, sería bueno anotar a todo esto que votaron a favor, para en unos años más, cuando reclamen, vaya a decir, vaya a reclamarle a ellos que le autorizaron que ustedes retiraran el 10%. A mí eso me parece Uno, una cosa populista. Nada mira, más. el día después que se aprobó la idea de legislar con respecto al 10%, el día después, la capitalización bursátil en Chile bajó 9.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa eso? Que las personas que van a jubilar ahora les bajó su monto de ahorro. Y eso va a incidir fuertemente. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa con estos 13 diputados de la derecha, de Renovación Nacional y de la UDI, 9 de RN y 4 de la UDI, que votaron a favor de legislar con respecto al 10%? Yo me hago la pregunta, ellos tienen asesores, saben perfectamente, la izquierda lo entiendo perfectamente y lo justifico porque es una ideología que odia todo emprendimiento privado y lo único que quiere es que el Estado se haga cargo de todo porque hay un resentimiento contra las personas, contra el individualismo, contra las personas que generan, que es salvaje, lo podría entender por último bajo un prisma psicológico, en algunos casos psiquiátrico, pero yo no entiendo por qué la derecha, parlamentarios que salieron gracias a los votos de gente que son de derecha, con un pensamiento de derecha, ellos se supone que suscriben ese pensamiento de derecha, sin embargo votan en línea con la extrema izquierda. Yo la verdad es que a mí me complica mucho eso, y en especial me gustaría, bueno, todavía no llega al Senado, pero el senador Osandón, que estuvo en nuestro programa, él está a favor de que la gente saque el 10%, siendo que los números, las cifras, lo contradicen totalmente y es un empobrecimiento para Chile. ¿Por qué él? A lo mejor se puede entender por algún tipo de oligofrenia, no sé. ¿Por qué él estaría dispuesto, siendo que tiene asesores que le pagamos esos asesores todos nosotros a través de los impuestos? ¿Por qué él quiere empobrecer a los chilenos? Eso yo no lo entiendo, fíjate. ¿Será resentimiento? ¿Será no entender? Me gustaría que si humildemente me ofrezco para explicarle al senador Sandón las consecuencias de sus actos y en qué puede derivar esto, para que ojalá él vote en línea por el bien del país, no de un sector, por el bien de los jubilados, porque los jubilados en el fondo no entienden lo que está ocurriendo. Ellos no saben, para ellos la decisión es emocional. Sí, retiro mi 10%, es un tema emocional, porque me lo merezco, es emocional, pero no saben los alcances que puede tener una decisión como esa. Fíjate que lo que tú planteas es muy serio y muy grave, ¿no? Porque tiene que ver con lo que en psicología se llama efecto Dunning-Kruger, que significa lo siguiente: gente que cree que sabe mucho, pero en el fondo es ignorante. Entonces basa su conclusión en base a la ignorancia que ellos están desconociendo que tienen. Y creo honestamente que muchos de los parlamentarios no calcularon nada de todo esto porque no saben ni siquiera cómo calcularlo, sino que se dejan llevar por lo que tú señalas, la cosa emocional. A mí también, ¿no sé? Me dice, oye, esta pobre gente hoy día no tiene ni un solo peso. Ah, qué bueno que pueda rescatar la plata que es de él. Sí, pero eso implica un montón de otras cosas, no es tan simple el cuento, ni mucho menos. Y veo, ¿no es cierto?, que el ministro de Hacienda, que trató de explicárselo, parece que tampoco lo entendieron. O sea, que no quieren entender, o no pueden, o no saben entender, o hay otro afán. Entonces, dentro de eso, me pareció bastante razonable, y todo decir por qué. El gobierno está ofreciendo préstamos. Yo, como en este caso, obviamente como profesional, prácticamente reduje todo lo que significa mi ingreso profesional a muy poco, para no decir cero. Pero el gobierno me ofrece préstamo pagadero a muy largo plazo, y sin intereses. Entonces, yo no estoy sacando plata eventualmente de mi fondo y lo voy a pagar, y me obliga a ahorrar además en la medida que estoy ganando. ¿Y qué es lo que pasa en Chile si lo sabemos? Cuando la gente, pasado mucho tiempo, no puede pagar, ya se condona. ¿Te fijas? Es mal ejemplo, pero es lo que ha pasado muchas veces. Entonces digo, por Dios, ¿en qué están pensando esta gente, por Dios? El gobierno que está dispuesta a entregarle plata a cambio que usted no modifique su plata, la que usted tiene, no se deshaga de ella, porque eso le va a significar un rédito muy bajo a futuro. Entonces ahí me doy cuenta que tiene una tropa de ignorantes, me perdone, yo habitualmente no me expreso así,
pero me llevo en este minuto a la cosa italiana, que digo, realmente no han calculado nada, solamente están pensando en términos pobre gente. Yo también digo pobre gente, pero a mí yo soy, entre comillas, obviamente, pobre gente que no tengo ingresos en este minuto con respecto a mi profesión, pero me están ofreciendo un préstamo, a lo cual obviamente que lo tomé. ¿Por qué voy a sacar fondos de los míos si me están prestando algo que yo lo voy a pagar en el futuro y no me voy a tener después una mala jubilación, pensé que ya la tengo, pero por otras razones? Entonces, en ese sentido, digo, cosas de sentido común, de lógica. Como tú dices, Giorgio, como tú dices, tiene costo cero. Por último, agarro esa plata y la meto en un APB que me va a rentar en el mismo sistema. Por lo tanto, es de locos no tomar esa opción y tomar la opción de sacar el 10%. Ahora yo te digo una cosa, Giorgio, y esta cuestión te lo digo bien en serio. Hay un grupo de personas que nos está llevando a un punto de inflexión en el cual se va a decidir el futuro de nuestro país, y ese futuro de nuestro país puede durar 40, 50, 60 años de miseria. Entonces, yo creo que hoy día nosotros, ¿cierto?, con los costos que eso implica, tenemos que decir las cosas y señalar a cada uno de estos personajes que están destruyendo el país y no convertirnos, como se convirtieron los argentinos, en comentaristas de café, ¿cierto? Porque los argentinos son re buenos para reclamar contra el gobierno, pero tomándose un café, termina el café, cada uno se va para su casa y no pasó nada. Nosotros tenemos que tomar acción con respecto a este asunto y hacer presión, mostrar, los que tenemos la posibilidad de tener un medio de comunicación como el nuestro, decir las cosas como son e impedir que el país se vaya a los niveles que está, por ejemplo, hoy día Venezuela. Que hoy día Venezuela, y quiero buscar el dato para ser lo más exacto posible, hay como el Estado es incapaz, ¿cierto?, de entregar cifras y datos. Hubo 3 universidades que sacaron un informe que es muy revelador. En Venezuela hoy día se están dando los mismos estándares que África, es decir, 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir su canasta alimentaria. Esto no es un organismo de derecha chileno, ni mucho menos. Son 3 universidades venezolanas que hicieron este informe. Y las universidades son la Universidad Central de Caracas, la Universidad Simón Bolívar y la UCAB, la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos, dentro de Venezuela, están diciendo, no estamos muriendo de hambre, tenemos los estándares de Venezuela. Y yo no quiero lo mismo para Chile. Y hoy día tenemos nosotros parlamentarios, como el senador Navarros, y otros, todos los conocemos, que están en esa línea, quieren empobrecernos. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y los invito a estos parlamentarios, si por ignorancia no entienden cómo funciona el asunto, que me llamen o se comuniquen con nosotros para explicarle hacia dónde va el país, porque en una de esas, en algunos de ellos, hay cuotas de razón, ¿cierto? Y esto no prospera. Les digo algo. Fíjate que yo me encontré en Facebook, desgraciadamente no retuve los nombres, pero hay personas en Facebook que son común y corriente, que vieras tú la explicación que dieron por qué no dar el 10%, y dijeron muchos de los argumentos que tú diste, y estoy seguro que no son personas ni economistas ni nada, sino personas con sentido común que les preocupa mucho el empobrecimiento que va a tener el futuro de esta gente. Pero hay una cosa mucho más importante de fondo, y vamos a repetirla hasta el cansancio. Hay una intención de determinados, ¿no es cierto?, lugares políticos, determinada gente que quiere efectivamente empobrecer a Chile. Porque un Chile pobre, acuérdate que en la Argentina el presidente dijo, cuando somos todos pobres, somos todos iguales. Y dijo, es un modelo que le recomiendo a Chile. O sea, está claro, por favor, si lo están diciendo. Yo creo que muchos parlamentarios con los cuales yo he hablado, y tú también en un programa, no, si la democracia no va a pasarle nada a la democracia. Así que nosotros lo hemos visto, que creen una cosa ingenua, si la están socavando hace rato, pero muy supersticiamente, como el estilo marxista-leninista, así por debajo, qué sé yo, y con pequeñas cosas. Entonces, yo estoy muy preocupado, yo me siento chilenísimo, no chileno, chilenísimo. Y realmente me sale esta parte un poco más impulsiva italiana cuando veo que quieren hacer desastre. Porque desde el punto de vista emocional, yo lo entiendo. Cuando yo veo a esa gente pobre, ¿no?, que no tiene que comer, por supuesto diría, no, saquemos todo lo que podamos sacar, total, es tuyo, y gástatelo. No, pues esta cosa no es así. Sobre todo que el gobierno dice, yo le presto plata. O sea, si usted necesita, yo le doy. Y me consta porque a mí me están dando.
Y me están dando, por supuesto, lo voy a pagar a futuro, pero me lo están prestando, no me están sacando de mi capital. Eso es lo que la gente no sabe, y los gobernantes, en este caso, y los legisladores tampoco. Y tal como tú dices, es una hipótesis, que lo que están buscando es votos, están buscando no sé qué cosa, pero a partir de una ignorancia tremenda que me sorprende enormemente, porque yo suponía que había un poco más de inteligencia y preocupación en este sentido, pese, ¿no es cierto?, que según Moshaki, este Parlamento no es tan malo como había otros. Yo considero, en lo personal, que cuando veo las proposiciones que hace, las propuestas que hace, inclusive, ¿no? Saltarse, inclusive la Constitución, es como si un partido de fútbol, ya, ¿sabe qué más? Hoy día, sencillamente, se acabaron los penales, ya listo. Oye, pero el reglamento, no, el reglamento lo saltamos, y se acabaron los penales, y se acabaron los fouls. Así que sigan jugando. Pero por favor, oye, si la carta, ¿no es cierto?, nos tenemos que guiar por alguna regla, y si alguna cosa que funcione, por último, cambiémosla, si que no nos gusta, pero no saltémosla. Y si saltamos, vamos a saltar mucho más cosas. Lo que pasa, sí, lo que ocurre es que aquí hay dos cosas. Con el argumento emocional de que la gente tiene malas jubilaciones y que como producto de la pandemia les corresponde sacar el 10%, lo que buscan algunas personas es destruir el modelo, porque después el 10% va a otro 10%, porque las personas que tienen enfermedades terminales tienen derecho a sacarlo, o por otro lado las personas que están perdiendo su casa por crédito hipotecario tienen derecho a sacarlo. Entonces destruyen el modelo neoliberal porque las plata están en el mercado financiero. Las plata están muy bien puestas, muy bien diversificadas. Es por eso que han entregado tan buena rentabilidad, el 8% en UF. ¿Por qué? Porque están muy bien colocadas y eso además ha permitido que muchas empresas también puedan financiarse y desarrollar sus proyectos, con lo cual nosotros tenemos un círculo tremendamente virtuoso. Pero la izquierda busca otra cosa. La izquierda busca desmoronar este sistema que ha sido tan exitoso, porque a la medida que lo desmoronen, el Estado claramente va perdiendo fuerza. Y eso no lo soportan ellos, y ellos nos quieren llevar a un Estado todopoderoso, controlador, y yo me niego a eso, porque yo creo que la iniciativa individual y particular, y el derecho que tienen todas las personas a desarrollar su proyecto de vida con honor, con integridad, ¿cierto?, con el orgullo que significa eso, es legítimo, y yo no voy a renunciar a eso, y yo les voy a dar la pelea, y es como corresponde, fíjate. Yo no quiero ser arrastrado y sumarme al silencio cómplice de muchos, y de repente estar alegando desde un café. No, yo creo que ahora hay que decir las cosas como son, con nombre y apellido. ¿Por qué el Canal 13 va a hablar con un alcalde para que el alcalde explique las bondades de un remedio para el COVID-19, siendo que ese alcalde no es médico? ¿Por qué el Canal 13 no va a hablar con un virólogo, ¿cierto?, con respecto a un remedio ruso, ¿cierto?, que dicen que lo están probando, pero acá este alcalde dice y lo da como si fuera la panacea. Es tremendamente responsable el rol que están cumpliendo también los periodistas, eso usted tiene que decirlo. Aquí lo que yo veo, ¿cierto?, como que le cuesta hacerle caso a lo que realmente saben sobre la materia. Realmente el Ministerio de Hacienda, el ministro en particular, que he tenido ocasión de encontrarme con él y conversar con él, lo encuentro un medio muy serio, muy pro, que trabaja muy bien y que explica muy bien las cosas. Entonces, sinceramente digo, no quieren entenderle o no le da la capacidad para entender. Esas son las dos cosas posibles, porque a mí me parece casi obvio, y por eso menciono Facebook, como Facebook con gente común y corriente piensa igual que tú, igual que yo. Entonces, dicen, bueno, disparate. Ahí insisto, lo de ahí no he visto ninguno que dijera economista, el puro nombre no va. Entonces digo, por favor, entonces creo que hay otras intenciones y ahí, claro, podemos ser muy especulativos, pero con razón, porque estamos, como digo, por la cosa emocional, yo también, me impresiona, me afecta, ¿verdad? Me ha dolido mucho ver esa pobreza. Y también ha ayudado de alguna manera a mi sistema, y otros han hecho la olla común, etc. No está la cuenta que el gobierno no ha dicho, se han helado las manos, o sacan o no hay nada. No, pero está diciendo, nosotros le ayudamos, voy a darle un poco más, según la necesidad de cada cual, pero es un préstamo que usted no necesita sacar plata de su bolsillo en este momento. Y puede, por supuesto, Chile está muy endeudado, sí es cierto, está muy endeudado, pero aquí estos son préstamos muy largo plazo y después, cuando tenga la jubilación, le va a convenir tener una mejor jubilación y no una jubilación mísera, cuando tampoco tener que poder trabajar, ya sea por la edad, por lo que sea. Entonces aquí la cosa hasta
de sentido común. Eso es lo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Y entonces uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Son todos tontos? No lo sé. Yo creo que el CI general ahí no es muy alto. El problema es la ideología, Giorgito. La Yo ideología nos diría, tiene muy complicado y nosotros tenemos que tener la capacidad como nación, como Estado, de ponerle filtros a la democracia. No puede ser que a través de la democracia llegue cualquier persona. Tienen que haber filtros. Y voy a nombrar filtros que, mira, yo tengo mucha gente que me manda WhatsApp y manda mensajes que son de apoyo, mucha gente, pero también hay algunos que son muy odiosos y descalifican. Pero yo voy a decir algo que tengo una convicción. ¿Perdón? estos son los bárbaros que ya llegaron, como decía José Rodríguez. Claro, Elizondo, que a quien conozco, mire, y yo lo conozco bien, a José Rodríguez Elizondo, el profesor de la Universidad de Chile. Lo vamos a invitar un día para que conversemos este asunto. La democracia tiene que tener filtro. A mí me gustaba mucho el senador designado, fíjate. Mira lo que voy a decir, yo sé que esta cuestión es, pero una patada en el estómago para muchos. Pero yo conocí a Martínez Busch, conocí al almirante Arancibia, y conocí a varios, salvo el general Vega de la FACH, que no, nunca me gustó él. Pero en general, los otros comandantes en jefe del ejército y exalmirantes que fueron senadores designados eran personas que hacían tremendos aportes en el Congreso, porque eran cosas técnicas. Y la solución a la necesidad de las personas hoy día no son ideológicas, son soluciones técnicas. Y ellos hacían un tremendo aporte. Y lo otro, el binominal. Fíjate que desde que la señora Lili Pérez aprobó la eliminación del binominal, entró gente que no está, pero para nada calificada a la política, y mira dónde nos tienen, en un punto de inflexión, hacia dónde se va hoy día nuestro país. Se va a la extrema izquierda, tipo Venezuela, pasando por Argentina, por supuesto, que tiene un 40% de endeudamiento de su PIB, un 100% de endeudamiento de su PIB, y nosotros ya vamos en el 40% de endeudamiento del PIB. Y después, por supuesto, la escala siguiente es Venezuela. Nos vamos para allá. Esto es un punto de inflexión salvaje. Hoy día tenemos que tomar decisiones y desgraciadamente nos falta un líder, porque Piñera tampoco ha sabido ser un líder. Porque si nosotros necesitamos un administrador de empresa, lo voy a buscar INACAP. Pero nosotros lo que necesitamos hoy día es un estadista. Y si Sebastián Piñera no da un golpe de timón, la verdad es que este barco se va a la deriva. Piensa tú, bueno, que para allá, como tú dijiste, nos quieren llevar, Argentina está quebrado, un país que está quebrado, o sea, en algún minuto está en default, está a punto de. Le sacaron justamente todos los que eran la previsión, se la sacaron también. Congela un poco la imagen. No fue por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nos interesa a ti y a mí sacar a Chile que tiene mejores condiciones. Sobre todo que hay muchos otros modelos, lo he dicho tantas veces, está el modelo de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca. ¿Por qué tiene que ser comunismo o una cosa extrema, digamos, de derecha extrema? No, pues hay muchos modelos intermedios que son muy buenos, que nos dan una muy buena calidad de vida, donde utilizan lo mejor, digamos, en ese caso, pudiera ser de los modelos. Y ahí estamos estancados por luchas en el fondo, donde cada cual se quiere dar su gustito, o quiere, no sé, como para la gradería, quiere mostrarse a que son de una manera determinada, así como pro pueblo por comer. Pero eso no, en la práctica destruye, pero como inconscientemente hay una intención destructiva. Hay lo que decía Freud con todas las un thanatos, o sea, un afán destructivo. Yo escribí hace mucho tiempo atrás un libro que se me perdió, que era, ¿no es cierto?, el suicidio Chile, cuando empezaron a ver con los Bachelet, después, y dije, esto va a ser el suicidio Chile. Desgraciadamente, me hubiera gustado haberme equivocado medio, y veo que justamente para allá va, y todavía con ingenuidad de muchos parlamentarios que dicen, no, si para allá no vamos, por favor. Perdone, la expresión, habitualmente no soy así. ¿Cómo es posible, Giorgio? ¿Cómo es posible que un senador de la República le haga un homenaje a la primera línea, que eran unos delincuentes que salieron a quemar carabineros con bombas Molotov? Y no sé quién le pasó las llaves del ex Congreso para que él hiciera su manifestación de apoyo a esta primera línea criminal. Y nadie responde por eso. La sedición es un delito. Sedición es querer derrocar un gobierno democráticamente elegido.
Claro. Y esa figura legal, ¿cierto?, podría servirnos para empezar a limpiar un poco este asunto. Es muy complejo lo que está pasando y yo no quiero ser cómplice del silencio. Lo que yo quiero es decir las cosas, por último, para sentirme el día de mañana, Dios quiera que no se vaya al país a donde todos pensamos que se puede ir, por último, para decir que yo lo dije, ¿ah? Y me la jugué. Quiero sentirme bien conmigo mismo, yo. Pero veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo.